Traigo porra hoy. Bienvenidos todos a Chase Oaks. Qué alegría verles en este día. Cada domingo es especial y hoy en especial, este domingo, como que se pintó de verde. Y no es que juega la selección de Brasil, tampoco la selección de México, porque ahí nos ponemos la verde, ¿verdad? Sino bueno, hoy estamos celebrando a nivel tal vez mundial, muchos países, recordando a un hombre llamado Patricio. Y yo no sé si usted, al igual que yo, cuando de pronto escuchaba de Patricio, yo decía, eso es como un chiste, como, ¿qué será eso? ¿Es algo como cómico? Porque yo veía como cosas que celebraban y como pura parranda, ¿verdad? El día de hoy la intención es que nosotros podamos detenernos por un momento y que podamos conocer un poco de este hombre que pienso yo que si el libro de los Hechos se siguiera escribiendo, que yo creo que se sigue escribiendo, pero me refiero de la manera en la que nosotros lo recibimos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo se siguiera escribiendo, este hombre formaría parte de este libro de los Hechos. Yo no sé qué conocen de él, qué conocen de Patricio, pero a mí se me figura que es algo como Navidad. Cuando nosotros escuchamos de Navidad, hay un personaje que de pronto se roba la escena. ¿Quién es? Santa Claus, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? De rojo, simpático, ¿verdad? Todo bonachón, que nos gusta porque trae regalos. Y de pronto Navidad es tan esperada porque llega Santa Claus. Y en verdad Santa Claus pues viene, nosotros sabemos de San Nicolás, que era un hombre real, que era un hombre que existió, que era un hombre muy generoso, que daba regalos. A mí me encanta cuando yo leí un poquito de él, una de las cosas que hacía que a mí me impactó es que él compraba regalos y los juntaba y luego los ponía en barcos de esclavos para que los niños de esos esclavos tuvieran regalos que abrir. Era un hombre real, San Nicolás. Pero bueno, nosotros ya conocemos a este hombre vestido de rojo, porque la mercadotecnia aprovechó que era un hombre famoso y le puso rojo. ¿Saben por qué es rojo? Porque Coca-Cola dijo, es rojo. Así es que Coca-Cola le puso el color rojo a Santa Claus. Por eso tú y yo lo conocemos de color rojo. Pepsi no se puso las pilas y no sería azul, ¿verdad? Pero es decir, conocemos a Santa Claus, pero hay una historia atrás del verdadero San Nicolás que tal vez tú y yo ya la desconocemos. Bueno, con Patricio sucede lo mismo, ¿verdad? Hay muchas cosas que conocemos de Patricio que más bien son mitos, son leyendas. Y yo me di por ahí a la tarea de buscar en internet lo primero que dije, ¿qué se celebra en San Patricio? En el día de San Patricio. Y lo primero que pasa por ahí es el tiempo para brindar con cerveza verde, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero es verdad, la gente saca la cerveza verde ese día porque están celebrando el día de San Patricio. Otros dicen que celebran que una de las cosas que hizo San Patricio fue que sacó todas las serpientes de Irlanda, lo cual también es una leyenda, porque no había serpientes en Irlanda por las condiciones climáticas de ese país. Otra de las leyendas que se cuentan es que Jesús le dio como un bastón a Patricio y ese bastón en un momento floreció, como el de un personaje de la Biblia, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Tampoco es cierto. Es una leyenda. Es decir, hay muchas cosas que nosotros sabemos de Patricio que son leyendas. Una de ellas que tiene que ver con este trébol que está aquí, que es una de las más conocidas que nosotros a lo mejor hemos escuchado. Y decían que él utilizaba el trébol, esta como hoja o florecita, no sé cómo la quieran llamar, porque tiene tres hojitas. Y él explicaba la Trinidad con esta hojita. Él explicaba que había un solo Dios y era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues ¿qué creen? Es posible que tampoco era cierto. Posiblemente lo utilizó
Y bueno, es una buena manera de explicar lo que es un solo Dios, ¿verdad? En tres personas. Pero el día de hoy ustedes han visto que los tréboles tienen 4 hojitas. Porque ellos ahora, la mercadotecnia dijo, vamos a darles una hojita más y hacerlo más comercial. No solamente vamos a hablar de la fe, la esperanza y el amor, sino le vamos a poner uno más, que es la suerte. Así es que por eso, yo no sé si ustedes escucharon, pero yo me acuerdo que lo escuché por ahí de niña. Si algún día te encuentras un trébol de 4 hojitas, es de buena suerte, ¿verdad? Bueno, es decir, escuchamos tantas cosas, pero el día de hoy quisimos hacer un alto como Chase Oaks para rescatar algo muy importante de este hombre, porque fue un hombre que cambió, que Dios utilizó para cambiar el destino de una nación completa. Es un hombre que verdaderamente Dios utilizó y que Dios le dio un llamado especial para impactar una nación completa, y es la nación de Irlanda. Mira, aquí quiero ponerte el verdadero nombre de él. Es un nombre romano porque él vivió como un romano, ¿verdad? En lo que ahora es Gran Bretaña, por ahí más o menos por Escocia, él nació. Y este es su nombre, y en pantallas lo vamos a ver. Se llamaba Magnus Sucatus Patricius, ¿okay? Ese era su nombre real, su nombre romano. Él creció como un hombre cristiano. La religión de ese tiempo era la religión cristiana, era la única iglesia, ¿verdad? Cuando Cristo fundó la iglesia, al principio la iglesia fue perseguida, ¿verdad? En ese tiempo la iglesia cristiana ya no era perseguida, pero era una iglesia que de alguna manera se había acomodado. Como ya no nos persiguen por decir que somos cristianos. Y ahora básicamente era como ser romano, era como ser cristiano, ¿verdad? Así como a veces nosotros decimos como es cualquier cristiano, ¿verdad? A veces decimos eso para referirnos que es un humano, es un cristiano, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo él nació, y miren, aquí hay una foto que por ahí les pusieron para que más o menos nos demos cuenta cómo eran los días en el tiempo de Patricio. Estamos hablando por ahí en el año 400. Y tenemos una foto, si la pueden poner ahí en pantalla. Y eran tiempos de hombres guerreros, salvajes, sangrientos, ¿verdad? No existían todavía las pistolas, pero qué tal estas espadas y estas armas que vemos ahí. Eran tiempos sanguinarios, ¿verdad? Eran pueblos y países completos, en este caso de Irlanda, que eran conocidos por ser sanguinarios. Roma ya se había cansado de tratar de conquistarlos y se había rendido. Ya no más, son demasiado apasionados. Estaba yo leyendo que lo único que utilizaban ellos para ir a la guerra, de toda su ropa, lo único que utilizaban era sandalias y un collar ofrecido a los dioses. Y lo que hacían era gritar con tanta fuerza, con locura, y así atacaban. Y eso pues asustaba al ejército enemigo. Ellos eran los bárbaros. Así es que para que nos demos una idea del tiempo en el que estaba viviendo este hombre llamado Patricio. Y la religión en Irlanda era una religión de los celtas. Ellos tenían sacerdotes druidas. Vamos a ver aquí una imagen que de pronto se me hizo fuerte pasarla, pero era una realidad. Ellos hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Ellos creían que sus dioses les demandaban sacrificar a los humanos y derramar la sangre de ellos para tenerlos contentos. Es decir, en ese tiempo está viviendo San Patricio. Él está muy cómodo en Roma porque es hijo de una familia bien, diríamos nosotros. Es cristiano, conoce de Cristo y está muy a gusto. Pero un día sucede algo que cambia la historia de su vida. Es el parteaguas en su vida. Él tiene 16 años. ¿Hay alguien aquí de 16 años? Ok, aquí tenemos a un joven de 16 años. Imagínense como este joven que tenemos aquí, 16 años. Y llega un grupo
de irlandeses en barcos invaden el lugar en donde él vive y lo destruyen y se llevan esclavos de ese lugar a Irlanda. Dentro de esos esclavos estaba Patricio. Le toca ir como esclavo a un lugar como el que yo les mencioné, con esta religión de los druidas, a un lugar en donde la palabra Cristo no la conocen, el nombre de Cristo no lo conocen, no les interesa, no les importa. Era un lugar de gente que no sabía leer, era un lugar de gente que no podía, no tenía mucho acceso a otra información, era un lugar cerrado. Así es que le toca ir a él a la edad de 16 años. Y miren lo que él escribió. Tenemos algunos escritos de él, por eso es que conocemos de él. Dice: tenía 16 años y no conocía al verdadero Dios. Pero en una tierra extraña, el Señor abrió mis ojos incrédulos y me convertí. Patricio. Él escribió esto. O sea, nació en un hogar cristiano, había escuchado de Cristo, pero dice, ahí en ese lugar conocí al Señor. Ahí verdaderamente conocí quién era Dios. Vemos un poquito de la historia que dice que se lo llevaron como pastor de cerdos. Se lo llevaron a cuidar cerdos y verdaderamente fue un hombre que sufrió, mal comido, mal vestido, abusado, maltratado. Estuvo en ese lugar por 6 años como esclavo, viviendo una vida de esclavo, ¿verdad? Una vida muy, muy difícil. Pero en ese momento él tomó una decisión en su vida. Y hoy vamos a ver 4 cosas que nosotros podemos aprender de un hombre que impactó una nación. Y la primera de ellas es que Patricio decidió vivir agradecido con Dios en toda circunstancia. Y miren, en toda circunstancia estamos hablando en una circunstancia en la que él era un esclavo y en donde él estaba siendo abusado. Él escribió esto: cualquier cosa que me pase, ya sea agradable o desagradable, la aceptaré con contentamiento, dando gracias a Dios, porque sé que Él nunca falla. No porque me guste, no porque pues ya que, sino porque sabía que Dios seguía teniendo el control y que Dios no fallaba y podía seguir confiando en Dios, aunque en ese momento él era un esclavo. En alguno de sus escritos dice, en el día a veces oraba hasta 100 veces o más de 100 veces y hacía lo mismo por las noches. Es decir, era alguien que necesitaba a Dios, necesitaba descansar y encontrar su fortaleza en Dios. Estas palabras que él escribió, creo yo que tal vez él recordaba lo que había escrito un día el apóstol Pablo en el libro de 1 de Tesalonicenses 5:18, y dice así: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Sean agradecidos en toda circunstancia. Yo no sé qué circunstancia hoy estás viviendo, pero yo te diría algo que Dios te dice es: sea agradecido. Esa es la voluntad de Dios, por las cosas agradables, pero también por las desagradables, porque Dios no falla y tú puedes confiar en que Dios sigue teniendo el control de tu vida. Así es que una de las cosas es agradecer. ¿Qué hago porque las cosas no cambian? Agradece, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice: agradece a Dios. Patricio estuvo en este lugar 6 años. 6 años de su adolescencia, juventud. Pero un día tiene la oportunidad de huir. Yo creo que era difícil huir de un lugar así. Yo me imagino que cuando él llegó ahí no tenía ni idea de lo que le decían, porque hablaban un idioma diferente. Yo creo que le dieron el palo y le apuntaron los marranos y le dijeron: vámonos. No había manera de comunicarse, no había manera. Realmente era muy difícil. Él no podía decir: me duele el estómago.
Él no puede decir tengo hambre. Es más, y aunque dijera, pues no le valía de nada. Pero realmente tú y yo cuando llegamos a este país y tú ya sabías inglés, pues qué bien. Pero si tú no sabías, qué difícil, ¿verdad? Y cuando te dicen algo y a veces, ¿verdad? Mi hijo acaba de ir hace 2 semanas fue a Japón. Me dice, mamá, por primera vez supe lo que era no saber qué hacer. Dice, todos saben decir thank you y todos saben decir bye, pero hasta ahí. Y yo dije, bueno, tengo mucha hambre. El primer lugar al que fueron fue un McDonald's. Dijimos nosotros, ¿cómo vas a Japón y buscas un McDonald's, por favor? Pero dijo, queríamos algo rápido, algo que pudiéramos escoger del menú, ¿verdad? Y cuando están ahí, la chica le dice algo como, no sé qué cosa le dijo, y él se quedan viendo así como, no tienes idea, no sabes si te está diciendo la quieres con queso, sin queso, la quieres con hielo, sin hielo, cuántas quieres, no tienes idea. Bueno, algo así, ¿verdad? Vivió él, algo así vivió Patricio en ese lugar. Pero les comentaba que él logró salir después de 6 años de su vida, logra salir y logra llegar al lugar en donde él nació. Logra nuevamente reunirse con su familia después de 6 años. Cuando estaba en ese lugar, él llega a Roma y no se siente no se siente romano, porque ahora él sabe lo que es ser un esclavo. Antes él tenía esclavos, porque eso era común, eso era normal allí. Ahora venía su esclavo y él decía, yo no puedo tener un esclavo. Ahora sé lo injusto que es esto. Es decir, él no se sentía romano, pero tampoco se sentía irlandés, porque él realmente no tenía nada que agradecer a este país que lo había tomado como esclavo 6 años. Miren, él escribió esto un día. No está en mi naturaleza mostrar misericordia divina hacia los mismos que una vez me esclavizaron. Yo no puedo mostrar misericordia porque ellos me esclavizaron. Pero ¿saben por qué escribió esto? Porque él empezó a sentir que Dios lo estaba llamando a regresar de nuevo a ese país en donde lo habían esclavizado. Si hubiera sido mi hijo, yo le hubiera dicho, no vas. ¿Cómo? Te van a matar. 1, huiste. 2, son bárbaros. No vas. Pero Dios se encargó de cambiar el corazón de él. Y mira lo que sucedió un día, que esto es algo que él escribe. Dice, tuve una visión en mis sueños de un hombre que parecía venir de Irlanda. Se llamaba Victoricio y llevaba innumerables cartas, una de las cuales me entregó, y la carta comenzaba diciendo, la voz de los irlandeses. Y a medida que comencé a leer, parecía escuchar la voz de los mismos hombres que vivían al lado del bosque de Foclut y gritaban a una sola voz, te pedimos, santo siervo, que vengas y camines entre nosotros. Estaba profundamente conmovido de corazón y no podía leer más. Así que me desperté. Yo no sé qué hubieras hecho tú si soñabas eso. Yo hubiera dicho, son los tacos de anoche, ¿verdad? No, esto fue una pesadilla. No hay manera de que Dios me esté pidiendo esto. No. Pero él ya lo sentía en su corazón, que Dios lo estaba llamando a regresar a ese país donde lo habían hecho esclavo por 6 años. Y Dios se encargó de cambiar su corazón. Y vamos a ver la segunda cosa que nosotros aprendemos de él, que nos deja como un legado, un aprendizaje. Y es que él obedeció al llamado de Dios. Y a mí me encantaría decirte que cuando él dijo, voy a obedecer a Dios, todos le dijeron, qué bueno, estamos contigo, qué bueno que eres valiente. No. Él escribió estas cosas, dice, muchos amigos trataron de detener mi misión. Ellos dijeron, ¿por qué este tipo se desperdicia entre enemigos peligrosos que ni siquiera conocen a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Por qué vas y te desperdicias en ese lugar cuando ni siquiera conocen a Dios? Saben, los romanos
creían que estos pueblos fuera de Roma, que íbamos a ver un mapa del Imperio Romano, en ese lugar, en el Imperio Romano, la gente conocía de Cristo y ellos creían, nosotros sí somos hechos a imagen de Dios. Fuera de ahí, las demás personas no son hechas a imagen de Dios. ¿Un bárbaro? ¿Qué bárbaro? No, nosotros sí. Y por eso le decían a Patricio, oye, ¿cómo es posible que vas a ir a desperdiciarte con esta gente que ni siquiera está hecha a imagen de Dios? Ellos son demoníacos, ellos no son totalmente humanos. Así es que lo desanimaron para que él fuera y le dijeron, no. Yo tengo que confesar que si hubiera sido mi hijo, yo le hubiera dicho, hijo, no, yo necesito una señal, yo necesito, ¿verdad? Porque qué difícil regresar a ese lugar en donde sabías que era casi como una misión suicida. Bueno, él regresó a Irlanda. Y creo que era Dios el dándole ese valor, ¿verdad? Llamándolo y diciéndole que él iba a estar con él, así como estuvo, así como lo había sostenido, él iba a estar con él. Y vemos nosotros cómo cuando él regresa, bueno, no fue fácil, y no quiere decir que cuando Dios te llama todo va a ser fácil, pero sí significa que va a estar contigo. Y yo no voy a hablar mucho de esta parte donde él estuvo en este lugar, pero definitivamente dice que él compró un barco con su propio dinero para poder viajar a ese lugar de regreso. Era tiempo de piratas, era tiempos salvajes. Realmente ni siquiera había garantía de que él pudiera llegar. Pero a mí me llama la atención que realmente cuando lo tratan de detener, pareciera como si tú estás haciendo algo ilógico. Tú estás haciendo algo que no tiene sentido, pero él sentía en su corazón que tenía que ir. Y cuando llegó a ese lugar, ya había otros misioneros que habían ido antes a ese lugar. O sea, él no fue el primero, pero los habían matado a todos. O sea, él fue el primer misionero en predicar el evangelio y tener éxito en su predicación fuera de Roma. ¿Okay? Pablo fue el que predicó a Roma, a todo el imperio romano. Él fue el misionero, pero fuera de ahí fue Patricio, el primer misionero que fue a predicar de Cristo y que tuvo éxito fuera del imperio romano. Así es que por eso yo les decía, creo que si el libro de Hechos se siguiera escribiendo, él sería uno de los misioneros que aparecerían en ese lugar. Y miren, número 3, algo que él hizo cuando llegó a Irlanda. ¿Qué hizo diferente él? Tal vez a otros misioneros que habían ido antes. Número 3, él adoptó una mentalidad misionera. Una mentalidad que vemos en el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, 19 al 23. Dice así: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Es decir, Pablo adoptó una metodología para adaptarse a las personas que estaban ahí y poder alcanzarlos, para poder compartirles el mensaje de Cristo. Saben que yo tengo que ser bien honesta, cuando yo no iba a predicar el día de hoy, iba a predicar Irán,
Pero Irán fue a un viaje misionero la semana pasada y ya se le olvidaron los tacos de México. Así es que se enfermó. Y bueno, se le pasó una semana difícil con eso, o le puso mucha salsa o no sé qué pasó. Pero fueron varios americanos y nadie se enfermó y él, ¿verdad? Por eso digo que ya se le olvidaron los tacos. Pero bueno, dijo: Claudia, creo que vamos a cambiar. Tú ibas a predicar la siguiente semana, creo que predicas esta. Y cuando vi yo que iba a predicar en San Patricio, dije: ¡ay! Ni sé nada de él, sé muy poco de él realmente. Y dije: bueno, y estas fiestas de San Patricio y todo eso, ¿qué vamos? ¿Verdad? Pero ayer fui a trabajar y tengo dos compañeras. Ellas no creen en Dios, ellas viven su vida muy, muy diferente. Y me dijeron: mañana, ellas hablan inglés, mañana vamos a ir a tu iglesia porque van a celebrar a San Patricio. Y yo dije: yo creo que cree que vamos a dar cerveza. Porque lo vio ahí en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pero me encantó, dije: wow. Me acordé de este pasaje del apóstol Pablo. Habló su idioma. A ellas les dijeron: ¿vamos a la iglesia? No. ¿Van a hablar de San Patricio? Sí, vamos, ¿verdad? Pero bueno, voy a verlas el lunes a ver cómo les fue, porque se dieron cuenta quién era Patricio, ¿verdad? Y que Patricio era alguien que habló de Cristo. Pero es decir, son formas. Esta iglesia es libre en formas. Es decir, haremos lo que sea necesario para llegar a la gente que no ha sido alcanzada, a la gente que necesita de Cristo. Pero algo que no cambiaremos es la palabra. Es algo en lo que vamos a permanecer. ¿Haremos cosas diferentes? ¿Tenemos un banco de comida? Y alguien dice: ¿y eso es algo rentable? No. ¿Pagamos? Sí. Me acabo de enterar que pagamos un camión que se maneja cada semana para ir a recoger la comida y no sabía qué tan caro era pagar un camión de refrigeración. Y nosotros lo tenemos que pagar toda la semana para darle de comer a la gente. Más o menos, yo estoy ahí en ese banco de comida 3 días de la semana. Y más o menos el promedio de familias que van al día por su despensa son como 250, 300. La semana pasada un día tuvimos 400 personas. Está el Local Good Center, donde se enseña inglés, donde se dan clases de ciudadanía. Y alguien dice: ¿y para qué? ¿Por qué no te pones a enseñar mejor Biblia? Bueno, porque nosotros creemos que somos parte de esa mano de Dios que ayuda a aquel que lo necesita. Y creemos que son oportunidades que tenemos para bendecir a otros y que ellos después puedan buscar a Dios, puedan glorificar a Dios por el testimonio de los hijos de Dios. Entonces hay formas, hay cosas que haremos y tal vez algunas veces te van a costar las tripas, así como que esto no me gustó. Me pusieron este collarcito, pero ahorita estoy esperando para quitármelo, ¿verdad? Bueno, no te lo tienes que poner, solo te decimos: queremos rescatar lo que verdaderamente vamos a rescatar de este día. Y es que hubo un hombre valiente que le dijo sí al Señor y que impactó la vida de una nación completa. Y tal vez alguien te va a ver con este collar y te va a decir: vamos a echarnos unas chelas verdes al rato, ¿verdad? Y es una oportunidad más bien para decirle: ¿tú sabes lo que significa esto? ¿Sabes quién fue San Patricio? ¿Verdad? Busca la predicación de YouTube en Chase Sox en español, no sé. Y es decir, buscamos esas oportunidades. Él adoptó una mentalidad misionera. ¿Sabes? El apóstol Pablo lo hizo, Jesús lo hizo. Por eso a Jesús le dieron un título y le dijeron: Él es amigo de pecadores, porque Él iba a donde estaban los pecadores. Porque él lo dijo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que Él dijo en Lucas 5:32. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A ellos vino Jesús. Pero a los líderes religiosos de ese tiempo, eso les causaba molestia. ¿Por qué Él va y come con los pecadores? ¿Por qué está ahí entre aquellos que se están emborrachando? ¿Por qué está ahí en esa fiesta? ¿Por qué va allí?
porque a ellos vine, les dijo Jesús. Esa fue la respuesta de Jesús. Vine por aquellos que necesitan salvación. Vine por aquellos que necesitan redención. Nosotros no queremos ser conocidos como una iglesia que está en una burbuja santa y que no sale de ahí. Queremos ser conocidos por una iglesia que alumbra en medio de la oscuridad. No una iglesia, porque nosotros no somos una luz que la ponemos debajo de un cajón. Somos una luz que se pone encima y que alumbra la oscuridad. Estamos viviendo tiempos de oscuridad, así como los días de San Patricio. Yo les decía hace rato al grupo de oración, ya no hay sacrificios humanos como antes. Bueno, sí hay. El aborto está creciendo en números. Es decir, sigue habiendo sacrificios humanos. Sigue habiendo toda esta maldad. Y se sigue necesitando de gente valiente que tenga una mentalidad misionera y que esté dispuesta a ir y penetrar a esos lugares para llevar la luz. Algunas de las cosas que él adaptó, miren, este pueblo de Irlanda era un pueblo místico, les gustaba el misticismo. No les interesaba tanto la razón, el conocimiento, sino les interesaba la magia, el misticismo. Y él no dijo, eso está mal lo que ustedes están haciendo. Dios les dijo, ¿saben? Yo tengo un Dios del que te voy a hablar, es un Dios de milagros. ¿Milagros? Sí, es un Dios de milagros. Es un Dios que es difícil de entender, hay un misterio detrás de él. Es decir, él utilizó esta parte que a ellos les fascinaba y les encantaba para compartir acerca de su Dios. Las estructuras sociales él aprovechó porque él sabía que eran pueblos tribales, tenían como líderes o grupos por ahí de personas, y él sabía que si llegaban los líderes podía impactar a la comunidad completa. También los símbolos religiosos, y aquí vamos a pasar la foto de una copa o de un cáliz. Yo no sé de dónde sacamos nosotros la palabra cáliz, pero yo no sé ustedes, pero cuando decimos nosotros, vamos a hacer, y este es un cáliz, es como de chocolate o es como de prueba, ¿verdad? Bueno, esta palabra cáliz, esta copa que ustedes están viendo ahí, se utilizaba cuando se hacían los sacrificios humanos. Ahí se vertía la sangre de las personas y la tomaban y la ofrecían a los dioses. ¿Saben lo que hizo este hombre, Patricio? Les habló de una sangre que fue derramada en la cruz. Y les dijo, a diferencia de sus dioses, mi Dios no te pide que te sacrifiques ni tú ni tus hijos. Él dio a su propio hijo, que se sacrificó por ti y por mí, para darte una esperanza de vida eterna. Ese cáliz, con el tiempo, se convirtió en el objeto en donde las personas empezaron a celebrar la comunión. Así como tú y yo tenemos las copitas que utilizamos en la comunión, él utilizó esto mismo, y la gente, conforme fue escuchando del evangelio, fue cambiando su vida y su corazón, y ahora ya no era sangre humana, ahora ya era el fruto de la uva, en donde ellos recordaban que Cristo, y aceptaban que Cristo había muerto en la cruz y que un día regresaría. Las celebraciones, bueno, hay celebraciones muy fuertes de los druidas. El Halloween viene de ahí, ¿verdad? Desde esos tiempos, desde los druidas. Él empezó a darle otro significado, otra idea a las celebraciones, de que ellos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Definitivamente fue algo difícil. Una de las ocasiones que estábamos pastoreando una iglesia en México, un niño me dijo, yo no quiero ser cristiano. Y yo le dije, ¿por qué? Es que no me dejan pedir Halloween. Y yo le dije, ¿y no quieres ser cristiano? No, es que ser cristiano es aburrido. Ese niño era uno de mis hijos. En uno de sus momentos de sinceridad. Es que no me dejan, ¿verdad? Y entonces pensé, bueno, es un momento de enseñarle a mi hijo, pero es verdad, mi hijo está muy aburrido. ¿Por qué no celebramos una fiesta de la vida y celebramos una fiesta para Jesús? Y saben, empezamos con una fiesta con como 5 niños, 6 niños, y lo empezamos a hacer más seguido. Y entonces empezamos a invitar a otros. Después teníamos 200 niños reunidos en esa fiesta.
en donde iban cada uno vestido que de princesa, que de angelito, que de mariposa, que de lo que querían, y los niños felices. Es decir, era fácil quedarme adentro de la casa y encerrarme y apagar todas las luces para que nadie nos toque. O decir, hagamos algo que pueda bendecir a otros y que podamos celebrar la vida en vez de la muerte, ¿verdad? Es decir, este hombre adaptó las formas, por ejemplo, el arte. Él lo decía, esta música secular no la podemos utilizar. ¿Sabías tú que la mayoría de los himnos, los que son de la época de los himnos, yo soy de la época de los himnos, ¿verdad?, fueron tomados de música secular, de la música que se utilizaba en las tabernas, solamente que le cambiaron la letra. Y tú y yo los cantamos y creemos, ay, este himno, esta música fue inspirada por... No, se cantaba en las tabernas, pero le cambiaron la letra, ¿verdad? Es decir, él no se puso a pelear ni se envolvió en una burbuja santa, sino que él adoptó una mentalidad misionera. Sabía que estaba ahí con un propósito y decía, ¿cómo puedo llegar a aquellos? ¿Cómo puedo llegar a aquellos que están perdidos? ¿Cómo puedo llegar a aquellos que están tan lejos de Dios? Número 4, y con este terminamos. Él, una de las cosas que hizo es que vivió como ciudadano del cielo. Filipenses 3:20 dice, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Yo creo que él podía hacer suyas este versículo en Hechos. No lo escribí ahí adelante, pero quiero leerlo. Dice así, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar el trabajo que me asignó el Señor Jesús. El trabajo de contar a los demás las buenas nuevas sobre la maravillosa gracia de Dios. Él escribió esto, porque Dios me dio tanta gracia que muchas personas a través de mí renacieron para Dios y luego fueron confirmadas y llevadas a la madurez. Una frase con la que él empezaba sus escritos es, yo soy el más pecador de todos. El apóstol Pablo también lo dijo, yo soy el más pecador de todos y su gracia es nueva para mí cada día. Y esa misma gracia yo la quiero dar a aquellos que la necesitan. Quiero llevar esa gracia que recibo cada día a aquellos que la necesitan. Hoy es un día que se pinta de verde. Hoy es un día que se celebran tantas cosas, pero tal vez hoy ya conocemos un poquito más de este hombre que impactó una nación. Los sacrificios humanos dejaron de suceder. La gente se empezó a convertir de estos cultos de los druidas y los celtas al cristianismo. La gente empezó a saber leer, a saber escribir, a poder leer. Las mujeres no tenían un lugar en esos tiempos. Las mujeres no tenían oportunidad en esos tiempos. Él hizo muchos cambios en Irlanda. Por eso en Irlanda lo conocen como su héroe nacional, ¿verdad? Es un héroe nacional en Irlanda, porque él fue un hombre que le dijo sí al Señor. Y aquí tenemos el legado, el resumen de él. Y que es un legado que nos reta a nosotros a vivir agradeciendo a Dios en toda circunstancia, obedeciendo al llamado de Dios, porque Él nos ha llamado a todos a compartir su mensaje, adoptando una mentalidad misionera. No se trata de lo que yo me siento cómodo, me gusta, se trata de llegar a aquellos que no han sido alcanzados y viviendo como ciudadano del cielo, porque tú y yo estamos aquí de paso. Nosotros tenemos una ciudadanía en el cielo. Aquí tal vez tú vienes de Colombia, tal vez tú vienes de Perú, de otro lado, pero lo más importante es que tú tienes una ciudadanía en el cielo y tenemos la oportunidad de llevar a otros a ser parte de esa ciudadanía. ¿Qué te dice Dios en esta hora? ¿Qué te ha mandado a hacer? Así como Patricio, hay el deseo en tu corazón de ir por alguien
por una familia, por tus vecinos, por gente que no le conoce? ¿Por qué no le decimos a Dios: Señor, yo quiero ser usado por ti? Yo quiero llevar y dar de gracia lo que de gracia he recibido. Te invito a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de meditar en tu palabra, de ver a hombres que vivieron antes con nosotros, que dieron todo, que arriesgaron todo por seguirte a ti, Señor. Queremos ser una iglesia conocida que arriesga todo, y que tal vez seremos señalados, y que tal vez dirán: ¿por qué hacen lo que hacen? Señor, haremos todo lo necesario por alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Ayúdanos cada día de nuestra vida a vivir agradecidos, Señor, contigo, cualquiera que sea la circunstancia. Ayúdanos a obedecer aunque los demás no entiendan por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos a tener una mente misionera que va por aquellos que nadie está alcanzando. Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos permanecer en ti cada día de nuestra vida, y que podamos ser esa luz que está puesta arriba y que alumbra, porque sabemos que cuando la luz alumbra, la oscuridad sale huyendo, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, quite todo temor de nosotros y nos ayude a ser valientes para compartir tu palabra, Señor, para aquellos que lo necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.